Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana. Hoy conversando con Teodoro Leal Aranda, 68 años en el mundo de la radiodifusión, docente además también. Pero habíamos quedado en la parte anterior, don Teodoro, en que usted estaba acompañando pues sus estudios de bachillerato en el Liceo Lisandro Alvarado con la incorporación al mundo de la radio. Nos habló de cómo fue esos inicios, ¿no? Suyos en el mundo de la radio. ¿Recuerda algunos nombres de sus primeros programas y qué ocurre cuando ya está finalizando sus estudios de bachillerato y bueno, debe a lo mejor partir de la ciudad buscando continuar estudios superiores? Sí, para ese momento los programas, como ya te dije antes, te daban una guía de los programas. Y eran con nombres sencillos, ¿no? La hora del bolero, por ejemplo. Entonces eran puros boleros lo que venía allí. Música de orquesta. Algo muy singular en ese momento, que también se perdió después, era que las emisoras tenían una media hora por lo menos de música sinfónica. Y había que hablar un poco del compositor. Si era, por ejemplo, tú ibas a poner música de Beethoven, que tú ibas a poner la quinta sinfonía de Beethoven, entonces hablar un poco de eso. ¿Ves? ¿Cómo se hacía? Se tomaba el disco, lo que se llamaba el on play, generalmente venía por detrás, venía algo de la vida del autor, en este caso Beethoven, por ejemplo, y también un poco de historia de cómo se compuso la sinfonía, etc. Entonces se hacía eso, se leía un poco y se dejaba correr entonces sin interrupción el concierto, que se partía generalmente a la media hora, porque si no terminaba o no terminaba a la media hora, ya tú vas a otro programa y pues, se cortó. Y siempre era en vivo. En vivo, claro. Eso tenía que hacerlo el locutor, porque no tenías ningún libreto. O sea, tú lo que hacías, tomabas tu long play, por detrás decía Beethoven, tal, bueno, entonces tú leías un poco allí. A veces, generalmente venía en inglés y siempre uno tenía su diccionario de inglés a mano allí para ayudarse con con la traducción, y bueno, y hacía más o menos un resumen de lo que era la obra, pues. ¿Usted recuerda cuándo y quién fue la primera persona que le dijo que usted tenía voz de locutor? Bueno, en realidad, cuando llegué a la radio, el mismo Peraza Medina me dijo: tienes voz, pero tienes que educarla. Claro, era así, no era simplemente que porque tenía la voz, que en ese momento o en esa época se hablaba de que el locutor tenía que tener una voz de barítono, ni aguda, ni tampoco demasiado grave. Ni decir Radio Barquisimeto, no, ni tampoco Radio Barquisimeto, no, tenía algo que suene como un barítono. Radio Barquisimeto. ¿Qué hizo Teodoro Leal Aranda para educar esa voz? Bueno, mira, compré libros. Recuerdo que compré un libro que se llamaba La Voz, por cierto, y algunos otros libros que a mí me gustaba leer bastante, y a través de los libros pues iba haciendo ejercicios. Algunos me sirvieron, otros no me sirvieron, pero yo creo que valió la pena tomar esos libros para mejorar la dicción, para el tono de la voz, el tono medio de voz que hay que tener frente al micrófono. Yo creo que vale la pena, pues, aun cuando no todo te sirve. Hay cosas que de verdad no te funcionan, pero la mayoría sí te sirve. Ahora, usted concluye sus estudios de bachillerato en el Liceo Lisandro Alvarado. ¿Cuándo y cómo se toma la decisión de ir a Caracas, a la Universidad Central de Venezuela, a estudiar para ser profesor? Bueno, mira, siempre me ha gustado la educación también. O sea, yo siempre digo que en verdad lo que fue la radio y la educación, digo yo, fue para mí algo que yo lo tenía como meta, que yo debía ir por allí, ser locutor y ser por lo menos maestro.
maestro de escuela, que se llamaba en esa época. Bueno, pensé que debía estudiar algo más como estudios ya superiores, estudios de educación, y lo pensaba, pero no podía estudiarlo porque no existía en Barquisimeto en ese momento. Lo primero que se establece aquí en educación fue el Politécnico, perdón, el pedagógico, el Instituto Pedagógico. Pero el horario que tenía no me permitía a mí ir a las clases y también trabajar en la radio. De manera que lo pensé y dije, no, yo tengo que salirme de aquí, irme a Caracas y estudiar en la Universidad de Educación. Y así lo hice, pues. Pero realmente las ganas de estudiar siempre las tenía, pero la oportunidad no se me llegaba hasta que llegó el momento, ya como te dije, por los años 60, entonces dije, no, ya yo me voy a Caracas. Y combiné pues el trabajo en Radio Continente con las labores de la universidad, pues. ¿Cómo ingresa a Radio Continente? Bueno, mira, yo cuando llego a Caracas empiezo a trabajar en una emisora que se llamaba Radio Tiempo. Me había recomendado para allá un paisano que trabajaba justamente en el Ministerio de Comunicaciones y me había recomendado con el director. Le había dicho, hay un locutor muy bueno de Barquisimeto que está aquí en Caracas, y ese señor se llamaba se llama Roberto Vázquez. Era un señor que era director de esa emisora y que tenía una gran trayectoria, según lo que él contaba, en Cuba, porque él era nacido en Cuba y había tenido que venirse después de los sucesos de la llamada revolución en Cuba. Entonces, él tenía sus emisoras allá en Cuba y nos decía, pues contaba que ya no las pudo tener más. Una persona que sabía bastante de radio. Yo de verdad no sé si todavía vive o no vive, porque él tenía una emisora posteriormente en Miami, pero en ese momento que yo llego allá, me da algunas instrucciones de la radio y le gustó mi voz, me dijo, no, esto está muy bien, y comencé a trabajar en Radio Tiempo. ¿En qué horario? En los noticieros o noticiarios. ¿Recuerda algunos compañeros de trabajo de esos años en Radio Continente? Bueno, en Radio Tiempo. Estaba Tinedo Guía, comenzando Tinedo Guía, y trabajaba la emisora conjuntamente con Radio Aeropuerto. A veces estaba en Radio Tiempo, pues, si necesitaban Radio Aeropuerto, que era en La Guaira, bajaba a La Guaira. Allí eran puras locutoras, pero había locutores para las noticias. Esa es una emisora femenina, puras mujeres, pero las noticias sí, íbamos, Boscán, no recuerdo en este momento otros locutores que en ese momento estuvimos allí entre Tiempo y Radio Aeropuerto. ¿Qué fue lo mejor de esos años? Bueno, lo mejor para mí era que Caracas era una meta para cualquier locutor que estuviera en el interior de la República. Si llegara a trabajar en Caracas, en cualquier emisora, ya era como subir un escalón más, en cualquier emisora de Caracas. Y con la suerte de que este señor Vázquez sabía de radio, se veía que sabía de radio, y Radio Tiempo, que estaba en los últimos lugares, él llegó en un momento dado a llevarla hasta más o menos como hasta el 5.º lugar en Caracas. Y trabajando allí, pues ya me hice conocido en las demás emisoras, de Caracas, y un buen día, creo que tenía menos de un año en Radio Tiempo, entonces me llamaron de Radio Continente para una prueba y me quedé allí. Tengo
hay gratos recuerdos también de Radio Continente. Estaba, vamos a decir, casi el padre de los locutores de noticias desde los años 40, que era Juan Manuel Álvarez. Excelente locutor, ya con una edad bastante avanzada y sin embargo una gran voz y que no se equivocaba. Le podías poner a que leyera lo que fuese y no. Y ahí trabajé con otra gente, posteriormente con locutores muy buenos, Freites Pulido, aparte de otros locutores que venían y no duraban mucho, se iban y bueno, pero en realidad fue bastante, para mí fue bastante grato ese ambiente de las noticias, de Radio Continente, de trabajar con las noticias, porque Radio Continente para esa época, igual que Radio Rumbo también, tenían un staff de periodistas grandes, ¿no? Ahí trabajaban como 20 periodistas buscando las noticias. Era como si trabajara en un diario, ¿no? En prensa, pero era prensa radial. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Teodoro Leal Aranda en 60 minutos con José Luis Yepes. En breve continuaremos con mucho más. Andreina Leal Álvarez, la hija menor de Teodoro Leal Aranda. ¿Cómo es el Teodoro Leal Aranda? ¿Cómo es Teodoro Leal Aranda? Mira, te puedo decir, es un ser maravilloso, es un ser a quien admiro, es un ser que me ha inculcado muchísimos valores. A él le debo todo, desde mi vida hasta lo que soy hoy en día, como profesional, como madre y como mujer. Si lo tuvieses al frente, ¿qué le dirías? Te amo, definitivamente.